Escrituras. Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 14, por favor. Abra su Biblia ahí. Hechos capítulo 26, versículo 14. Cuando usted lo tenga, dice amén. Las advertencias de Dios es nuestro tema de hoy y vamos a introducirnos aquí. Hechos 26, 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Esta es una vez más que el apóstol Pablo está dando su testimonio. Ya lo había hecho antes. Ya estamos a la altura de Hechos capítulo 26 y fue en el capítulo 9 que narra la historia donde Saulo fue lanzado a tierra. Aquí está dando su testimonio nuevamente. Pero hay un dato interesante ahí, y es que dice que todos cayeron a tierra. Eso quiere decir que todos fueron lanzados a la tierra, no solo el apóstol Pablo. Y se encontró con el que había resistido por no sé cuánto tiempo, hermano, oír del Señor, recibir su palabra e inclusive a saber cuántos milagros, cuánta evidencia de la realidad de Dios había visto el apóstol, o en este caso Saulo todavía. Pero sin embargo Saulo seguía resistiéndose, seguía resistiendo. Había visto milagros, había visto cómo, por ejemplo, habían visto cómo un ciego de nacimiento había podido ver. Y aunque le habían preguntado todos, ¿y quién fue el que te sanó? Pues, ¿y quién fue el que te sanó? Le llamaron al padre y es cierto que tu hijo fue sano. Y como lo cuestionaban demasiado, hubo un momento en que el padre les dijo: miren, él ya tiene edad, pregúntenle a él mejor. Porque no era un niño, ya era un adulto, a saber qué edad tenía. ¿Quién no lo conocía en la ciudad de Jerusalén a este ciego? Si había estado ciego desde su niñez. Sin embargo, aunque lo llamaron para que diera pruebas y él al final les tuvo que decir, llamaron al ciego y el ciego les dijo: miren, yo no sé quién fue lo que me sanó, lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso fue lo que les dijo al final, porque lo cuestionaban tanto que dijo: miren, yo no sé. Lo que yo sé, yo no sé si él es santo, si es Dios, si es un profeta, si es esto, lo otro, no lo sé. Lo que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Esos milagros los ha de haber visto Saulo. Vio como el rostro de Esteban antes de morir resplandecía como la de un ángel. Y sin embargo se resistía una y otra vez a recibir el mensaje del Señor. Entonces Dios tuvo que llevarlo hasta este punto, a tirarlo al suelo, a botarlo. Y a botarle el orgullo, a botarle el conocimiento, a botarle todo y a presentarse directamente él delante de Saulo. ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús, la luz resplandeciente. Y usted conoce la historia. Pero esto me llevó a este tema, que no importa cuánto nosotros nos hayamos resistido, y hay gente que aún resiste el recibir la palabra del Señor, y Dios usa
diferentes recursos para advertirnos y hablar a nuestra vida, para advertirnos que estamos mal, para advertirnos que le estamos resistiendo, para advertirnos que estamos caminando mal dentro de sus caminos. Y usa diferentes aspectos, y voy a dejar este ejemplo una vez más para el final, porque creo yo que es la última manera, diría yo, es la última bala que Dios usa, aleluya, para convencer nuestra vida o nuestro corazón a que volvamos al camino recto del Señor. Pero ¿qué más? ¿Qué cosas usa Dios para hablarnos? ¿Qué elementos usa Dios para advertirnos? Y yo encontré, fíjese hermano, que en la Biblia por lo menos hay 4 elementos que el Señor usa para hablar a nuestra vida. Número 1, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8 versículo 9. Y uno de los recursos que Dios usa para hablarnos es hablar a nuestra conciencia, es despertar nuestra conciencia. Por supuesto, hay gente que tiene dormida la conciencia, aleluya, y hay otros peor, que dice que tiene cauterizada la conciencia por causa del pecado, dice la Biblia. Algunos tienen cauterizada la conciencia, pero la conciencia es un recurso que Dios usa. Dios lo puso ahí para nosotros, para hablarnos. Acompáñenme a Juan capítulo 8 verso 9. Usted va a recordar esta escena. Pero ellos, dice, al oír esto, acusados, oiga esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Recuerda esta escena, esta historia? Esta es la mujer la que habían llevado para apedrearla. La pusieron en el centro y estaban listos, los fariseos estaban listos para apedrearla, listos para enviar la piedra más grande y golpearla, no solo golpearla, sino llevarla hasta la muerte. Ese era el propósito de haberla llevado delante de Jesús. Señor, la hemos encontrado en el mismo lecho, Señor, del pecado, y esta mujer, según la ley, debe de ser apedreada hasta la muerte. ¿Qué dices tú? Y usted recuerda, el Señor se agachó para escribir en la tierra, y estando en la tierra dijo: si alguno es libre de pecado, tire la primera piedra. La voz del Señor resonó en la conciencia del hombre, de los hombres que estaban ahí. Y cuando esa voz resonó en la conciencia, dice que ellos se sintieron acusados por la conciencia. Muchas veces el Señor nos acusa a través de la conciencia, o nos acusa el oír la voz del Señor, y viene a nuestra conciencia para que nuestra conciencia nos hable. Ahora, por supuesto, no siempre funciona eso, porque a saber cuántos de esos, mire hermano, la Biblia no lo dice, no lo cita, y no se puede averiguar, pero a saber de cuántos de esos que se fueron acusados de la conciencia, de todos modos no se convirtieron. No sé cuántos, no se lo puedo decir con certeza, porque la Biblia no lo dice. No sabemos si más de alguno de esos más adelante se convirtió al Señor, no lo sabemos. Pero aunque habían sido acusados por su conciencia, se fueron, pero no oyeron la voz del Señor. En ese momento no lo oyeron. Muchas veces el Señor alude o usa nuestra conciencia para advertirnos que vamos en el camino equivocado, que vamos por el camino erróneo, y que debemos de abrir nuestro corazón al Señor, y que Dios nos conduzca por caminos de justicia, por caminos de verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé en qué momento quizás el Señor nos haya hablado a nuestra conciencia, y aún así nos hemos resistido a la voz del Señor.
A saber cuántas veces lo hemos hecho. Pero bienaventurados somos que aún la conciencia todavía nos habla, hermano. Aleluya. ¿Todavía le habla la conciencia a usted? Bienaventurados somos, porque hay gente a la que ya no. La conciencia ya no le habla. Ahora, que hagamos caso a la conciencia, ese es otro lío. Pero la conciencia es un recurso utilizado por Dios para hablar a nuestra vida. Y debemos de poner atención cuando la conciencia nos habla, por lo menos reflexionarlo, meditarlo y buscar al Señor para que nos aclare cualquier duda en nuestra vida. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15 da otro ejemplo. Alguien dijo, fíjese hermano, antes de leer Romanos 2:15, alguien dijo que la conciencia de un hombre es como una línea en la carretera, como cuando uno va en el freeway. Le dice lo que no debe de hacer, pero no le impide hacerlo. Por ejemplo, cuando uno va en el freeway, en el centro muchas veces hay dos líneas amarillas, que lo que significa es que no se cruce uno al otro carril, o que no trate de rebasar al vehículo cuando en el centro hay dos líneas. Te dice qué no hacer, pero no te impide hacerlo. Porque qué fácil es cruzarse las dos líneas, hermano. Es fácil hacerlo. Solo vira el carro un poquito. Nadie me va a ver, dice uno. Ni se van a dar cuenta. Aquí lo paso yo y se tira uno pues las dos líneas. ¿Por qué lo hace? Si las líneas le están diciendo qué no debe de hacer. Así somos muchas veces con nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice qué no debemos hacer y sin embargo nos tiramos las dos líneas. Aleluya. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Note por favor, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia, que es una parte invisible, hermano, de nuestro ser, porque ¿cómo mira uno la conciencia? Miren, lo pueden abrir a uno por todos lados en el cuerpo y no le encuentran la conciencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la conciencia? Esa conciencia que habla y que nos dice qué es bueno, qué es malo. ¿Dónde está? No hay médico que pueda encontrarla. Sin embargo, existe. Y por supuesto, no hay médico, no hay psicólogo, no hay médico que pueda decir que la conciencia no existe. Pero ¿dónde está? No la encontramos. Pero que habla, habla. Que nos redarguye, nos redarguye. Que nos exhorta, nos exhorta. Que hace que entienda muchas veces lo que Dios quiere que hagamos, lo hace. Entonces la conciencia, primer recurso que Dios utiliza para hacernos volver a lo bueno. Esa conciencia es la ley de Jehová escrita en la conciencia del hombre. Principios, valores que fueron escritos aún desde antes, cuando estábamos en los vientres de nuestras madres, el Señor puso ahí su conciencia. Y hasta el día de hoy sigue. Y partimos de este mundo y ahí todavía la conciencia, fíjese hermano, que aún la conciencia hasta ese punto todavía nos dice, ponete a cuentas. Aleluya. Por eso es que muchos arreglan o quieren arreglar las cosas aún hasta en el último momento. ¿Por qué? Porque la conciencia en muchos casos les habla de ponerse a cuentas. Aleluya. Amén, hermanos. Número 2, segundo recurso que Dios utiliza. Salmo capítulo 37, verso 31. La ley de Dios es el segundo recurso que Dios utiliza. La ley divina, su palabra, también es el recurso para advertirnos, declarando
lo que es pecado, señalando nuestras faltas, condenando nuestras malas acciones, anunciando las penas del pecado. Con razón Israel no las quería oír, la palabra, porque la palabra de Dios señala muchas veces lo que estamos haciendo mal. Salmo 37, verso 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Cuántos dicen amén, amén? La ley del Señor no está escrita como parte de una historia. La palabra de Dios no está escrita ahí, hermano, para que sea un libro más. Muchas personas consideran la Biblia como un libro más, y un libro con mucha sabiduría, con mucha historia, con muchas cosas buenas. Y de hecho hay lugares donde la Biblia ha sido anulada como un libro de lectura o de textos, porque algunos consideran que es mala inclusive. Hay gente que ha retirado de las bibliotecas, de hecho, de las bibliotecas las han retirado porque consideran que hay, mire cómo es, hermano, consideran que en la Biblia hay mucha violencia. Pero ¿y todo lo que sale en la televisión? ¿Y todo lo que sale en las pantallas gigantes de los cines? ¿Y todo lo que sale en revistas? ¿Todo lo que sale en los noticieros? Usted ha de estar claro, hermano, que hay películas, hermano, que son pero tan sangrientas, hermano, tan violentas, que hay gente que no las puede ver, pues. Y hay otros que se profundizan en verlas. Y no les es prohibido, pero retiran la Biblia porque es muy violenta. ¿En qué sociedad vivimos, hermano? Sin embargo, ¿sabe por qué? Es un trabajo obviamente del diablo retirar la palabra y retirar la Biblia de en medio de la sociedad, porque el diablo sabe que la palabra de Dios tiene poder para convertir el alma. Dele un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios tiene poder para corregir al ser humano. La palabra de Dios, hermano, es tan fuerte que la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bienaventurado sería toda sociedad en el mundo si tuvieran la Biblia como un primer libro, como el libro más importante de la sociedad. Bienaventurado sería, hermano, la sociedad que tuviese la Biblia como un texto de lectura, que hasta obligatoria si usted quiere, aunque por supuesto las leyes ya no lo permiten, porque es contra la libre expresión, es contra la libre religión y un montón de cosas más. Pero si los seres humanos usáramos la Biblia para que nos hable al corazón, el hombre estaría de manera diferente, hermano. El ser humano viviría de manera diferente. Está prohibida la Biblia como texto de lectura porque es violenta, pero no están prohibidas las armas de venta. ¿Qué le parece? Está prohibida la lectura de la Biblia, pero no está prohibido comprar cigarrillos que matan millones y millones y millones de personas. Está prohibido la Biblia, la lectura de la Biblia, pero no prohíben el uso de drogas, más bien las legalizan. La sociedad ha dejado y deja y quiere dejar de oír la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Israel en el tiempo antiguo. No quisieron oír la voz del Señor y por eso siempre se desviaban del camino. Cuando usted y yo dejamos de oír la voz del Señor, estamos propensos a desviarnos del camino. Cuando usted y yo no queremos oír la palabra del Señor, estamos propensos a desviarnos de la verdad y a terminar en un lugar que Dios no escogió para nosotros. Dice el Salmo capítulo 19, verso 7: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos creen que la ley de Jehová es perfecta? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio, ¿a quién, hermano? Al sencillo. Qué maravilloso, hermano. Cuando la Biblia dice el testimonio de Jehová, se está refiriendo a la palabra. Se está refiriendo a la palabra del Señor. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los estatutos del Señor son lo mismo. Son los mandamientos del Señor. Y dice, los estatutos de Dios, los testimonios de Dios son fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo viviría, hermano, la sociedad si tuviera los estatutos de Dios? Serían sabios. Sería sabio. Por eso el recurso que Dios utiliza para, hermano, yo creo que Dios tuvo misericordia de nosotros al dejar escrito el libro de la palabra del Señor, hermano. Tuvo misericordia de Dios porque, mire, a nosotros nos cuesta oír la voz del Señor audiblemente. Nos cuesta. Por eso el Señor tuvo que dejarlo escrito. Y no hay mejor manera, inclusive hasta el día de hoy, no hay mejor manera de trasladar conocimiento, de trasladar historia, de trasladar muchas cosas de generación en generación que los libros escritos. No hay mejor manera. Pero ahora hay cosas cibernéticas, ahora hay a través de computadoras y cómo no. Pero no sé si a usted le ha pasado, pero se pierden esos archivos también usted. Ay, lo borré sin querer, dice uno. Ay, se me perdió. Pero bendito sea el Señor, que el diablo, aunque ha querido destruir la Biblia por cientos de años, no ha podido destruirla. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y mantiene su palabra vigente para que la sociedad no se pierda. Para eso la mantiene vigente, para que no nos perdamos del camino. Entonces, segundo recurso que Dios utiliza, la ley del Señor. Número 3, tercer recurso, Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Hay en la Biblia otro recurso que casi nunca lo hemos visto, pero que está ahí en la Biblia. Y es el sentimiento, fíjese hermano, es el sentimiento de vergüenza cuando uno ha pecado. Eso lo pone Dios. Podría ser que de la conciencia se genere, no lo puedo decir. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron avergonzados, fíjese. Se sintieron desnudos. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La razón por la que se escondió no era el temor de que Dios les iba a dañar, sino el temor de cómo estaba él. Estaba desnudo. No dice: señores, que yo pensé que me ibas a venir a matar. Señores, que oí tu voz y sentí que me ibas a golpear. No. Señor, me escondí porque estaba desnudo. Y esa vergüenza allá en Adán, podríamos decir que esa vergüenza la pudo originar la conciencia. Pero fíjese hermano que en el Nuevo Testamento la vergüenza y la tristeza de lo que uno ha hecho viene del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Cuando le hemos fallado al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye y nos contrista el Espíritu. ¿Pero por qué nos contrista el Espíritu? Porque es un recurso, fíjese, es una advertencia de Dios para que no nos desviemos del camino. Acompáñenme a 2 de Corintios 7:9.
Segunda de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados ¿para qué dice, hermano? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces hay una tristeza. La tristeza que genera el mundo no sirve. La tristeza que genera el mundo trae depresión. La tristeza que genera el mundo trae desánimo, trae melancolía, trae muchas cosas más, pero que no nos edifican ni nos ayudan. Pero la tristeza que Dios produce en el corazón de alguien que se ha equivocado, que ha pecado, que ha desobedecido al Señor, la tristeza que el Espíritu genera en el corazón del hombre es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un recurso de Dios. Es un recurso que Dios usa para advertirnos que vamos en un mal camino, para advertirnos que no estamos bien, para advertirnos que debemos volver al camino del Señor. Fíjese que usted ve, por ejemplo, dos ejemplos en la Biblia de hombres que fallaron. ¿Y quién no ha fallado? Pues porque en la Biblia, cite usted un hombre o una mujer que no ha fallado en la Biblia y no va a encontrarlo, por supuesto, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que no falló. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, sin embargo, en la Biblia, por ejemplo, usted ve que Pedro falló cuando negó al Señor. Cuando le preguntaron: Pedro, tú eres uno de los discípulos, te vimos con él, andabas con él, tú eres uno de ellos. Y él negó al Señor, negó a Dios y le dijo: no, yo no sé, yo no lo conozco, no sé quién es. Y por supuesto cayó en una profunda tristeza. Pero la tristeza que sintió le sirvió para arrepentirse, porque esa tristeza que sintió la originó Dios en él. Sin embargo, Judas sintió tristeza, sí. Sintió remordimiento, sí. Pero no le sirvió para arrepentimiento. Solo sintió el remordimiento. Y regresó las monedas todavía. Pero no le produjo arrepentimiento. Le produjo, ¿qué? Suicidio. Tomó la decisión porque no le causó arrepentimiento a su vida. Quizás porque estaba escrito, porque estaba profetizado, porque su conciencia no logró hacer lo que debía hacer. Pero mi punto es, hermano, que muchas veces el Señor nos causa tristeza para que volvamos al camino del Señor, para que tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Cuando fallamos, debemos ir a los pies de Cristo. El Señor va a poner una tristeza que nadie más la puede poner, sino Dios. Hay gente que puede reconvenirnos, puede exhortarnos, puede decirnos: mire, no, eso que está haciendo no está bien. Pero ninguna de ellas tiene la capacidad de causarnos la tristeza que solo el Espíritu puede causar para arrepentimiento de nuestras vidas. Pero ¿por qué lo hace el Señor así? Porque es un recurso que el Señor utiliza. Es un recurso para advertirnos. Esos son los pilotos de nuestro carro. Aleluya. Cuando se enciende un piloto en el carro, hermano, hay que ponerle atención. ¿Alguna vez ha dejado que los pilotos sigan encendidos por mucho tiempo? Hay gente que hace eso, hermano. Se enciende el piloto y dice: ya se le va a quitar, ya se le va a quitar. Y pasan meses con los pilotos encendidos y no le hacen caso.
Y por supuesto, ese piloto encendido estaba advirtiendo que algo no está funcionando bien en el carro. Y si lo deja encendido, lo más seguro es que después le va a empezar a fallar otras cosas. ¿Por qué? Porque hermano, no atendió la advertencia del vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hace el Espíritu con nosotros. Se enciende una luz y nos advierte: eso que hiciste no está bien, eso que estás haciendo no es correcto, eso que hablaste no fue lo mejor, eso que dijiste, eso que estás pensando, eso que estás actuando no es lo que debes de hacer. Los pilotos de nuestra vida, que es nuestra conciencia, que es la ley de Jehová, que es la vergüenza de cuando hemos hecho algo malo. Pero todas esas razones son para que usted y yo volvamos al camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, déjeme mostrarle algo más. En el Salmo capítulo 32, verso 3 al 4. Y este quizás es el que se relaciona con con Saulo. Tuvieron que llevarlo hasta el último cartucho. Vaya que ese cartucho no falla. Los cartuchos finales del Señor nunca fallan, hermano. Nunca fallan. Y en el Salmo 32, verso 3 al 4, encontramos lo que David está viviendo cuando había pecado. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Los escritores bíblicos, los comentaristas bíblicos, están de acuerdo que el Salmo 32 fue escrito cuando David había pecado y que de alguna manera había callado su pecado. Según él, nadie se dio cuenta del pecado que había cometido. Pero allá adentro, el Espíritu de Dios, que lo había puesto como rey, Dios mismo que lo había puesto como rey, estaba haciendo una operación dentro de su interior que quizás él no entendía. Señor, algo está pasando en mi vida, me estoy envejeciendo, siento mucho dolor de día y de noche, Señor, no resisto. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Es el pecado. Las consecuencias del desvío, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestros errores tienen un costo que el Señor nos advirtió de una o de otra manera. Nos advirtió con su palabra, nos advirtió con la conciencia, nos advirtió con la vergüenza. Pero cuando ya uno se resiste al llamado de Dios, entonces Dios utiliza este medio. Entonces Dios utiliza el sufrimiento. Entonces Dios utiliza a veces el dolor. Entonces Dios utiliza a veces las enfermedades. No estoy diciendo que todas las enfermedades son producto del pecado. Ya lo hemos visto en varias ocasiones esto. Sin embargo, ese es un recurso que Dios utiliza. Y en el caso de Saulo, si usted recuerda, lo tiran a tierra. Dice: hermano, pero leímos que todos cayeron a tierra. Sí, pero el único ciego fue él. Aleluya. ¿Sí se acuerda? Todos se levantaron y todos oyeron la voz desde el cielo diciéndole: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A todos los botaron, todos oyeron la voz, pero el único ciego que se levantó fue Saulo. Fue el único. Todos los demás siguieron su camino. No sé si se habrán convertido algunos de ellos, no lo sé, la Biblia no lo menciona. Pero fue el único que lo tuvieron que llevar allá a Damasco y allí esperar que llegara un hombre llamado Ananías para que orara por él y lo librara de la enfermedad. Esto sin decírselo. Al tercer día llegó por allá, me parece, Ananías. Pero el punto que quiero llegar es que Dios le había advertido a Saulo en ese tiempo, de muchas maneras.
Quizás la conciencia le había hablado. Quizás los testimonios de la gente le habían hablado. Las evidencias de los milagros le habían hablado. Las señales que vio, a saber cuántos Esteban vio con ángeles, con rostro de ángeles. Porque lo vieron, dice que todos vieron cuando el rostro de Esteban se volvió como el rostro de un ángel. Y usted recuerda que Pablo estaba ahí, Saulo estaba ahí, porque la ropa de aquellos que lo apedrearon a Esteban se la dejaron a los pies de Saulo. Él fue el que se quedó cuidando la ropa mientras apedreaban todos al hermano Esteban. Entonces lo vio. Vio evidencia, vio testimonios, vio milagros, oyó palabra del Señor, pero no hizo caso de nada de eso. Hasta que Dios lo llevó a este punto. Al punto de botarlo, al punto de dejarlo ciego para que hiciera caso de las cosas que Dios le estaba hablando. Las advertencias de Dios son de esa manera. David pensó que nadie se iba a dar cuenta hasta que empezó casi a morirse él, hermano. Muchas veces el Señor tiene que llevarnos a ese punto para que levantemos o abramos nuestro corazón a la voz del Señor. No es lo mejor. No es lo mejor. Hubiera sido más fácil atender el piloto que se encendió, ¿va, hermano? Hubiera sido más fácil, más barato. De plano, más barato. Pero cuando ya lo lleva el carro uno al taller, le dice: mire, fíjese que se fundió el carro. ¿Alguna vez ha oído usted gente que le fíjese que se me fundió el carro? Entonces, ¿sabe qué es que se fundió el carro? Se arruinó el motor. Se fundió, se quemó. Se quemó por dentro esa cosa y ya no sirve para nada. Bueno, hay que cambiarle el motor, ¿verdad? Pero es lo más importante de todo el vehículo. Es que lo hubiera traído. Es que fíjese que no le eché agua nunca. Nunca le eché agua. Nunca me fijé de que los niveles. No le tomé atención a los niveles. No le tomé atención a los pilotos. Sí estaban encendidos, pero yo pensé que era una lucita para ¿saber qué? Cuando viene a sentir uno, se quemó el vehículo, se fundió. Si no le ponemos atención nosotros a las alertas de Dios, se va a fundir nuestra vida, hermano. Nos va a tener que llevar Dios a estos puntos, porque no entendimos las advertencias de Dios. Por supuesto, luego se convierten en testimonios más grandes, ¿va? Por eso Pablo no dejaba de hablar de eso. Cada vez que podía, Pablo testificaba. Yendo yo de camino para tal parte, persiguiendo a los cristianos, una luz resplandeciente me botó y el Señor me habló. Por supuesto que se volvió un gran testimonio. Por supuesto. Pero ¿no era más fácil atender la palabra de Dios? ¿No era más fácil atender la advertencia de la conciencia? Era más fácil, menos dolorosa las advertencias. Jeremías capítulo 8 verso 18. Jeremías fue otro hombre profeta de Dios que también tuvo Dios que llevarlo a ese punto. Dice Jeremías 8:18, dice: a causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. Entonces lo tuvieron que llevar al profeta. Usted recuerda que este mismo profeta fue aquel profeta que le dijo al Señor: Señor, yo ya no voy a hablar de tu palabra. Yo ya no voy a decir nada. De todos modos, este pueblo es rebelde y tú no haces nada. No estás ayudándome, Señor, me has dejado. Y reclamaba a Dios, pues si reclamaba a Dios: yo ya no voy a predicar.
¿qué es eso? Andar predicando. Ya estos no quieren nada contigo, Señor. Y dice que trató de sufrirlo. Trató de detenerse para predicar. Pero por dentro, dice la Biblia, por dentro había un fuego dentro de él que no lo dejaba. Y ese fuego lo hizo volver a predicar de nuevo. Esas son las advertencias de Dios para nuestro corazón. Voy a terminar con un último punto. ¿Qué es lo que Dios se propone cuando te advierte? Número 1, apartarnos de lo malo. Número 2, enseñarnos obediencia. Número 3, estimularnos a caminar en el camino verdadero, en el camino correcto de parte de Dios. Son las 3 cosas que Él busca. No, Él no busca matarnos, hermano. Él no busca destruirnos. Él no busca que no nos volvamos a levantar. Él no busca que no salgamos adelante de cualquier cosa que estamos viviendo. Él no busca eso. Lo que Él está buscando es apartarnos de lo malo, enseñarnos a obedecer y estimularnos a que caminemos en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos decir en pocas palabras, por eso es que el Señor nos tiene que disciplinar muchas veces, porque nos ama, porque nos ama. Y al que Dios ama, lo disciplina y lo corrige. Pero no es para que nos perdamos, es para que volvamos al camino del Señor. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Ya terminé yo. El tiempo ya no me da más que para orar y para que busquemos al Señor un momento y le digamos al Señor: Señor, mire, una cosa que podemos aprender de este tema es decirle al Señor: Señor, vuélveme sensible a tus advertencias. Vuélveme sensible cuando tú me hablas, que yo pueda entender. Vuélveme sensible, Señor, que cuando tú me llames la atención, cuando tú me redargullas el espíritu, el alma, cuando me hables a mi conciencia, que yo pueda estar disponible para oír tu voz. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe por qué dice ese versículo? Porque siempre que Dios quería hablarle a Israel, la actitud de Israel era endurecer su corazón. Eso era lo que hacía Israel, endurecía su corazón. Pero nosotros, aunque somos el Israel espiritual, tenemos una gran ventaja sobre Israel. Y es que Israel no tenía al Espíritu adentro. Pero usted y yo, que conocemos a Cristo, tenemos al Espíritu de Dios adentro. Y el Espíritu nos redarguye. El Espíritu nos exhorta. El Espíritu nos habla. El Espíritu nos contrista para que nos arrepintamos de lo que estemos haciendo mal. Cierra tus ojos un momento. Y mientras esas notas suenan, ¿se anima usted a decirle al Señor: Señor, vuélveme sensible a tu voz? ¿Te quieres venir aquí adelante conmigo? Venga a decírselo. Yo no le estoy diciendo que usted se salió del camino. No le estoy diciendo que usted está en pecado. No le estoy diciendo que usted no oye la voz de Dios. Pero a saber si hemos pasado por ahí, a saber si hemos pasado por alto
las advertencias de Dios a nuestra vida. Y por eso el Señor tiene que llevarnos a otras etapas. Véngase con nosotros a decirle: Señor, vuélveme sensible a tu voz. Tu Espíritu nos guíe. Tu Espíritu nos hable. Tu Espíritu nos redarguya. Tu Espíritu nos exhorte si estamos haciendo algo mal. Vuélvenos sensibles a tu voz, Señor. Aleluya. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame. Dile: Señor, restáuranos con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, Señor. Habla con Dios, hermano, ahí donde estás. Si tú sientes que el Señor habló a tu vida, aprovecha este momento para buscarle. Aprovecha este momento para hablarle, para decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, escudriñame. Escudriña nuestro corazón. Escudriña nuestra vida, Señor. Si nos hemos desviado de tu verdad, de tu palabra, escudriñanos. Examina nuestro corazón, Señor. Delante de tu presencia estamos. Y tú pesas los corazones, Señor. Tú escudriñas lo profundo de nuestro corazón, Señor. Aleluya, Dios. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Oh, sí, Señor. Habla con Dios. Sí, Señor. Restáuranos, Señor. Purifícame. Dile: Señor, lávanos, límpianos. Purifica nuestra vida, purifica nuestra alma. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Señor, nos volvemos hacia ti. Lávanos, límpianos,
Límpianos, purifícanos. Vuélvenos sensible a tu voz, Señor. Vuélvenos sensible a tu palabra, a tu advertencia, Señor, en nuestros corazones. Aleluya. Te quiero conocer. Sí, Señor. Lávanos. Lávanos con tu sangre. Límpianos con tu sangre, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ahí en ese mover de Dios, Señor, restaura en nuestra vida lo que tengas que restaurar, Señor. Lávanos, límpianos, purifícanos. Corrige nuestro caminar, corrige nuestros pasos, corrige nuestro andar, para que en todo lo que hagamos tú seas glorificado, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites oír tu voz y tu palabra. Vuélvenos sensibles a tu voz, Señor. Y de la misma manera, hoy queremos pedirte, Señor, que tú también puedas oír nuestra voz, para pedirte y suplicarte por las necesidades de aquellos que te necesitan junto a ellos, Señor. Señor, te rogamos por la salud, te rogamos para que tú pongas tu sanidad sobre la vida de Jackie y Citalán, Señor. Pon tu mano poderosa. Pon tu mano milagrosa sobre su vida. Señor, para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti, Señor. Señor, pon tu mano de poder. Haz un milagro como solo tú puedes hacerlo. Obra en su vida. Pon tu mano sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Tu palabra dice que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades. Oramos hoy por su sanidad, por un milagro en su vida, Señor. Oramos por la vida de Jocelyn Aguilar. Oramos por Mirtal Alvarenga. Oramos por Lisette Márquez, por Francisco Miranda, por Mariana Cooks. Todos ellos, Señor, te necesitan. Y necesitan cada uno un milagro de sus vidas, Señor. Tú conoces cada enfermedad en sus cuerpos. Hoy nos unimos para que tú, Señor, oigas nuestra oración. La oración que traemos en el nombre de Jesucristo.
porque está escrito que todo lo que pidamos en tu nombre, si es tu voluntad, tú lo puedes hacer, Señor. Haz tu obra, Padre eterno. Oramos por la restauración y salvación de Eduardo Sánchez, de Noah Sánchez, Isabela Santana. Señor, por la familia Castellano que te necesita en lo económico. Abre puertas de trabajo. Abre puertas, Señor, en sus economías. Restaura sus economías. Sé tú el proveedor de cada hogar en esta iglesia, Señor, porque tú eres el que sostiene nuestra vida. Oramos por la vida de Jaime Dávila. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador y salvador. Señor, envía tu palabra. Envía, Señor, una palabra de bendición para cada hogar. Oramos por la vida de Jocelyn Díaz, Señor, para que tu buen espíritu haga la obra en todos los casos legales que hay en tu iglesia, Señor. Oramos para que sea tu espíritu obrando en cada caso. Seas tú el abogado, seas tú el juez y lleves tú el caso, Señor, hasta una solución favorable. Oramos por la vida de Matilde López y tú puedas fortalecer sus vidas, Señor. Puedas fortalecer sus corazones, de toda la familia. Dios amado, obra, Señor, trayendo fortaleza, trayendo paz, trayendo gozo, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, en tu nombre presentamos y ponemos toda petición en tus manos, Señor, sabiendo que no hay mejor lugar donde pueden estar nuestras peticiones. Señor, en tus manos florece todo. En tus manos prospera todo. En tus manos hay poder. En tus manos hay sanidad. En tus manos hay virtud. Obra, Señor, para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia conscientes de que en el trono del Señor está nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quiere levantar sus manos? Quiere levantar sus manos al Señor y le damos gracias por su fidelidad. Le damos gracias por su fidelidad. Llénanos de paz, Señor. Aleluya. Oh sí, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo a Él. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo
tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. De tu paz, Señor, llénanos esta noche. Amén.